Ya, ahí estoy compartiendo y le coloqué grabar. Ya, entonces, la clase de hoy la clase pasada vimos como elementos introductorios de las metodologías cualitativas desde los propósitos de los estudios, desde los métodos cuantitativos, la formulación de preguntas y objetivos y las tipologías de estudio. Ya algunos de esos temas ya estaban en el informe de avance que ustedes están trabajando, entonces también traté de darle harto énfasis en corregirles un poco en la lógica de que puedan ir acotando el trabajo. ¿Ya? Y esto tiene que ver un poco en parte con el cambio que hicimos en la organización del curso, porque hasta el año pasado, esta parte que hago de métodos cuantitativos estaba em, como en la segunda unidad. Entonces ahora la cambiamos hacia atrás y eso, digamos, implicó que el avance que ustedes entregaron haya sido, digamos, como eh, muy encima respecto a estos temas, que algunos de estos ya los vieron en todo caso en relación a los métodos cualitativos, ¿ya? Entonces igual sirve como un poco reforzar estos aspectos del propósito, de la formulación de preguntas, la formulación de objetivos, y ahora vamos a entrar más de lleno a los diseños, los tipos de diseños y métodos en la investigación cuantitativa, ¿ya? Tipos de diseño y algunos elementos del proceso de recolección de datos. Como les decía, como fue, digamos, una problemática mía el atraso, el empezar más tarde la clase, de todas maneras no quiero que terminemos tan tarde y voy a en ese sentido tratar de respetar el horario de terminar a las 9:30 y retomar lo que esté pendiente en la siguiente sesión y de todas maneras darle el espacio que ya se los había planteado en la entrega del informe, de si alguno siente que está como más complicado con sus temas o tiene más dudas respecto a, por ejemplo, a la redacción de los objetivos o a los enfoques de los estudios, igual yo súper disponible a darles orientaciones. Bueno, Javiera también, si es que el tema es más cualitativo o piensan que ella les puede aportar, también pueden planteárselo a ella. ¿Ya? Bueno, el tema del metodológico de una investigación es un proceso de toma de decisiones constante, ¿ya? Y en ese sentido, vamos ustedes en las distintas etapas que vayan desarrollando de su proceso de investigación AFE, van a tener que ir tomando decisiones y muchas veces incluso van a tener que modificar algunas decisiones si en el camino se van dando cuenta de que hay elementos que no les permite, por ejemplo, desarrollar la muestra que tenían pensada o que el tipo de instrumento que estaban pensando no es tan coherente con los objetivos del estudio, etcétera. Entonces, arriba de este esquema ustedes pueden ver que al principio vamos a tener ciertos intereses, ideas de relaciones, por ejemplo, entre conceptos o variables. Esas relaciones están mucho más definidas cuando tenemos una teoría o más de una teoría que nos respalda, y por eso aquí, en base a la teoría, se ve cómo podemos ir delimitando la relación entre elementos, conceptos, digamos, fenómenos. Pero la mayoría de las veces partimos con ideas menos claras de la relación, por ejemplo, entre variables o entre conceptos que queremos analizar. Por eso, dentro de este proceso de diseño metodológico, la primera etapa es clave trabajar en la conceptualización, o sea, darle un respaldo teórico y conceptual a las ideas que queremos analizar. Es parte del proceso de la investigación social, no es solo definir una pregunta de algo que se me ocurre desde lo cotidiano, digamos, no es suficiente para establecer un ¿Qué proceso de pasó? investigación. ¿Ah? ¿Perdón? ¿Qué te pidió? ¿Qué te pidió? Ay, que alguien abrió su micrófono. Perdón, 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 perdón. Ya.
se dio cuenta. Entonces, como le decía, no es... muchas veces partimos de ideas que pueden ser muy cotidianas, muy, digamos, del día a día, de nuestra experiencia, pero para llevar eso a un proceso de investigación social y formalizarlo, tiene que tener un respaldo teórico o conceptual, aun cuando quizás no hay teorías tan delimitadas. Hay conceptos que hay que definir porque eso nos va a permitir orientar el proceso de medición, ¿ya? Y en las metodologías cuantitativas eso es clave. Entonces, la primera parte en este esquema es la conceptualización que va a derivar en la operacionalización. Cuando trabajamos con metodologías cuantitativas, transformar los conceptos en variables es un proceso clave y a ese le llamamos operacionalización y se lo voy a mostrar con ejemplos más adelante. Luego en la parte central tenemos la decisión en torno al método de investigación, que es lo primero que les voy a explicar, desde diseños que pueden ser más bien experimentales versus no experimentales y derivado o asociado al método están las decisiones en relación a la población y el muestreo. ¿Ya? Y todas esas decisiones tienen que estar muy bien argumentadas antes de pasar al proceso de levantar los datos. Por eso en este curso es clave que ustedes de la mano con su propuesta AFE puedan ir ajustando este tema. Y ya el segundo curso de método que van a tener el siguiente semestre, probablemente ahí ya van a tener una idea mucho más aterrizada y mejor em, definida. ¿Ya? En la selección del diseño metodológico, entonces, la primera decisión que tenemos que tomar es si queremos desarrollar un estudio de tipo experimental o no experimental. Y esa es como una clasificación general que tenemos en las metodologías y que dentro de las metodologías cuantitativas es clave, ¿ya? En los diseños metodológicos experimentales, lo que se busca sobre todo es poder manipular intencionalmente una o más variables, ¿ya? Y tal como en el monito que está en el centro, los diseños de investigaciones experimentales vienen de las ciencias naturales, viene de, digamos, del origen del método científico, que proviene de la ciencia natural, las ciencias duras que consistía en hacer experimentos dentro de un laboratorio, ¿cierto? Donde nosotros podíamos manipular gran parte de las variables. Por ejemplo, los estudios que se hacen, por ejemplo, con animales de laboratorio, no sé, con ratoncitos o con elementos químicos, etcétera. Claramente tenemos un contexto, el laboratorio es un contexto delimitado donde nosotros podemos manipular las variables. En las ciencias sociales hacer eso es mucho más difícil, ¿ya? Porque en el fondo estamos trabajando con seres humanos, con relaciones sociales, con dinámicas sociales, y no es tan fácil manipular intencionalmente las variables. Aún a pesar de ello, existen experimentos en ciencias sociales. Y los experimentos en ciencias sociales se dividen entre experimentos puros, cuasi experimentos y experimentos naturales, que es otro tipo de experimento. Los experimentos puros del diseño, digamos, clásico, es aquel experimento donde podemos contar con un grupo experimental y un grupo control que son comparables y que son seleccionados y asignados al azar. Los cuasi experimentos son experimentos donde nosotros no tenemos los elementos de un experimento puro, por ejemplo, no tenemos la posibilidad de hacer una selección al azar, pero aún así podemos establecer ciertas comparaciones. Y el experimento natural, fíjense, es un experimento que se puede dar en la realidad del día a día por hechos o eventos que se producen sin necesariamente la intervención humana, pero que generan un quiebre o un evento tan relevante, digamos, que nos permite hacer una diferencia entre el antes y el después. Un ejemplo de experimento natural que vivimos todos recientemente, por ejemplo, es la pandemia, el COVID. En ese contexto se produjo una transformación social tan relevante que marcó un antes y después en distintos procesos sociales, por ejemplo, en la educación. Entonces, el fenómeno o lo que ocurrió durante la pandemia permitió generar un contexto de experimento natural donde se pudieron manipular y analizar muchos procesos, por ejemplo, del método de la enseñanza-aprendizaje, comparando situaciones previas a la pandemia
situaciones durante la pandemia y post pandémica, donde distintas variables se modificaron por una situación, un evento, digamos, que estaba fuera de la manipulación de las personas, pero que, sin embargo, generó este contexto de cambio. Em, En los diseños no experimentales, en cambio, no buscamos manipular deliberadamente las variables y ahí podemos tener distintos tipos de diseños. Y ahora les voy a mostrar más en detalle. ¿Cuáles eran entonces los elementos de los diseños experimentales que son clave? O sea, ¿por qué se definen de ese modo? Como les decía, en los diseños experimentales tenemos que tener como mínimo un grupo experimental y un grupo de control. Y ese grupo experimental y ese grupo de control han sido asignados, como pueden ver en la tablita de abajo que está en inglés, eh, en un grupo, en un diseño experimental, ambos grupos han sido asignados al azar. Entonces contamos con un grupo experimental y un grupo de control y ambos han sido seleccionados en forma, como dice ahí, la randomización es al azar y eso permite que podamos medir causa-efecto. ¿Qué significa esto? Que como pueden ver la primera figura, vamos a tener una medición antes de un tratamiento, ¿ya? Y luego vamos a tener una medición después del tratamiento. Y ambos grupos van a tener la misma medición, teniendo como única diferencia el que uno de los grupos no sufrió el tratamiento, ¿ya? Ese tratamiento puede ser cualquier política pública que ustedes piensen que puede definirse de forma concreta y medirse a través de diversas variables donde se busca medir sobre todo algún efecto. Por ejemplo, tradicionalmente las políticas en el ámbito de la salud han sido fuente, digamos, de muchos diseños experimentales y derivado, por ende, de estos estudios en salud, los tratamientos, por ejemplo, al consumo de sustancias, el consumo de drogas, han sido propicios para el diseño de estudios experimentales. Pero también hay otras políticas públicas que nosotros quisiéramos evaluar y que en muchos casos no podemos tener una asignación al azar perfecta, o sea, no tenemos un listado de sujetos que los vamos a meter en un sorteo, digamos, en una tómbola, y los vamos a asignar en forma aleatoria al grupo experimental y al grupo control. Cuando no podemos tener esa situación de aleatoriedad, podemos acudir a los cuasi experimentos. Y en ese caso tenemos grupos experimental y de control. Tenemos un grupo experimental que va a ser beneficiario, por ejemplo, de una política pública. Sin embargo, la forma en que se asignan esos grupos puede ser diversa y ahí lo que se hace es tratar de corregir la forma en que se componen esos grupos para hacerlo lo más similares posible. En ese contexto nosotros podemos llegar a medir causa-efecto porque vamos a medir un antes y un después, pero vamos a tener ciertas restricciones. Digo. Ya vamos a tener que tener, por ejemplo, un mejor manejo de la cantidad de variables que incluyamos en el análisis, tratar de hacer lo más similares posible los grupos en el pretest para que podamos en el posttest asumir que las diferencias se deben simplemente al tratamiento y no a la diferencia inicial de los sujetos, ¿ya? Que es un tipo de horror que se presenta en estos diseños. Los estudios con diseños no experimentales son aquellos en que nosotros hacemos, por ejemplo, mediciones pre-test y post-test, pero no tenemos grupo de tratamiento y de control. ¿Ya? Y ahí en ese contexto, nosotros, en ese tipo de estudio, nosotros podemos llegar a establecer algún tipo de relación entre variables, pero no podemos determinar causa y efecto. ¿Ya? Porque como no estamos controlando la selección al azar y no estamos controlando el hecho de que tengamos un grupo para comparar, es difícil que podamos establecer causa-efecto. ¿Tienen alguna duda o consulta? ¿Conocen ejemplos de este tipo de diseños? Les voy a mostrar algunos ejemplos, ¿ya? Pero si ustedes se acuerdan de alguno de los ejemplos, por ejemplo,
En el curso de prevención del delito, cuando vimos evaluaciones de algunas experiencias de evaluación, a algunos de ustedes les tocó revisar casos que eran diseños cuasi experimentales o no experimentales. Entonces seguramente se acuerdan de algunos. ¿Ya? Este ejemplo es la evaluación experimental de dos intervenciones breves para la reducción del consumo de alcohol de adolescentes. Ahí está el link del artículo de la revista, por si lo quieren mirar después. Y el resumen describe cómo el presente trabajo tuvo como objetivo evaluar el efecto de dos modalidades de intervención breve sobre el patrón de consumo de alcohol en adolescentes perteneciente a zonas urbanas y rurales del estado de Aguascalientes, México, y para eso se realizó un ensayo clínico aleatorizado con tres condiciones experimentales. O sea, ahí ya en la descripción plantea que los grupos tienen una asignación al azar, que es un elemento, un ingrediente, digamos, clave del diseño experimental. Dice entonces que, ¿cuáles eran las condiciones experimentales? Bueno, el programa de intervención breve para adolescentes eh, PIVA tenía una modalidad, digamos, de intervención breve que tuvo una o una cantidad de casos de 20 casos. Otra modalidad de intervención era el consejo breve, ya un tipo counseling o consejería que se llama en ámbito de droga. Y otro era un grupo control que estaba en la lista de espera. O sea, todos estos jóvenes pertenecían a un mismo grupo que tenía la demanda, la necesidad, digamos, de consumo y que por ende estaban en un listado para ser beneficiados o no por este programa, entonces se aleatoriza y esto es una recomendación, digamos, de tipo ético cuando se trabaja con diseños experimentales en política pública, es que lo que se sugiere es que los sujetos que van a quedar en el grupo control se les plantee, o sea, esto tiene que ser transparente, ellos tienen que saber que están en un grupo control y los otros en el experimental, pero se les plantea que van a permanecer en una lista de espera con la posibilidad de que a futuro pasen a también ser beneficiarios del tratamiento. Y de ese modo, digamos, se supera la problemática ética, digamos, de estarle negando un tratamiento, en este caso de salud, a personas que también lo necesitan, ¿ya? Que no es un dilema menor en términos éticos. Ya, entonces, en esta evaluación, para analizar los datos, se realizan análisis no paramétricos de medidas de repetidas, o sea, significa que se aplican mediciones en varios momentos y a partir de esas mediciones que se comparan para estos tres grupos, se logra demostrar que el programa PIVA y el consejo breve favorecen la reducción del consumo de alcohol de los adolescentes sin diferencias significativas con respecto a la zona en la que habitan, o sea, si son jóvenes de zonas rurales o urbanas, que también era una variable de control dentro del estudio. El PIBA y el consejo breve son intervenciones efectivas en la reducción del patrón del consumo de alcohol en los adolescentes y desde el modelo de atención escalonada, ambas intervenciones podrían integrarse como una sola estrategia de intervención, siendo el consejo breve la intervención mínima inicial. ¿Ya? Esas son como las conclusiones muy eh, breves, digamos, que aparecen en el resumen. Aquí está el ejemplo que yo les planteaba de la pandemia, el experimento natural. Este es un ejemplo de escolarización, el título se llama Escolarización en confinamiento, experimento natural y prueba de esfuerzo. Bueno, la pandemia, como yo les contaba, fue un contexto que permitió el desarrollo de un experimento natural en distintos ámbitos. El ejemplo más que yo más he visto ha sido la aplicación en educación, pero probablemente en otros ámbitos, en el transporte o en otros tipos de políticas públicas también se aprovechó ese contexto. La pandemia entonces produjo este auténtico experimento natural que permite obtener evidencia empírica sobre el contrafactual de qué podría pasar, qué pasaría si las escuelas cerraran. Siempre cuando uno trata de evaluar políticas mediante diseños experimentales, uno compara, digamos, el contrafactual de eh, mi programa es efectivo versus el no, digamos, estar beneficiado por el programa. El contrafactual es
no tener el beneficio. Digamos, en este caso, la comparación entre era tener educación versus que las escuelas cerraran y no tener el mismo tipo de beneficio, de servicio. Entonces, y al mismo tiempo entonces dice, ha sido una prueba de esfuerzo en toda regla que ha puesto transparentemente de manifiesto tanto las fortalezas como las debilidades del sistema educativo en su conjunto y la de los actores y componentes. Eh, bueno, ahí hay un análisis, digamos, de la crisis, de la pandemia, entonces en este artículo se trata de evaluar esa situación utilizando ese contexto de experimento natural. Y ahí, de hecho, lo que permitió además la pandemia es comparar distintos contextos, porque, por ejemplo, hubieron escuelas que pasaron a sistemas online con horas muy similares a las escuelas presenciales, mientras que otros hacían actividades muy reducidas, mientras que otros niños estuvieron frente a la situación de no escolarización. Entonces, ese contexto dio para hacer mucho análisis respecto a métodos de enseñanza, a la escolarización y a otros contextos. Entonces, aquí, bueno, eso como ejemplos de experimentos, de diseño experimentales y ahora pasando a los diseños no experimentales, tenemos que, bueno, lo experimentales ya les dije que experimentos puros, cuasi experimentos, experimento natural y dentro de los no experimentales podemos tener tipos de estudios, los más típicos, digamos, tradicionales son los transectional, que son los estudios, digamos, transversales, que en el fondo levantamos la información en un momento en el tiempo específico, y los longitudinales donde podemos hacer o se busca hacer un seguimiento de algún grupo social y los cambios que ese grupo social em, desarrollan en el tiempo. ¿Ya? Dentro de los transeccionales o transversales o estudios transversales, tenemos en el ámbito de las metodologías cuantitativas, tenemos técnicas que se aplican como las encuestas, levantamiento de datos secundarios, observaciones y otros. O sea, un estudio con diseño transversal puede aplicar distintos tipos de técnicas cuantitativas. La más típica, digamos, son el uso o aplicación de encuestas, pero también podríamos complementar con otras técnicas. En el caso de los diseños longitudinales, hay un tipo de diseño longitudinal que además es bastante propicio y muchas veces utilizado en el ámbito de la criminología, es el análisis de tendencia, ¿ya? El análisis de tendencia nosotros lo podemos trabajar con datos secundarios, seleccionando indicadores, por ejemplo, que han sido medidos a lo largo de periodos largos de tiempo para ciertos grupos respecto de ciertos grupos poblacionales o territorios y podemos hacer, digamos, análisis, por ejemplo, buscando eh, entender cómo distintos indicadores se relacionan entre sí o cómo ciertos eventos históricos dentro de la tendencia o la evolución temporal pueden haber generado algún tipo de influencia. Por ejemplo, en el caso de Chile, hay estudios que han analizado cómo ha evolucionado el encarcelamiento a partir de la implementación de la reforma procesal penal, por ejemplo, o de algunas leyes penales específicas, digamos, analizando indicadores que tienen larga data como las tasas penales, las tasas de encarcelamiento, las tasas de denuncia, por ejemplo, también con fuentes policiales también son datos que tienen larga data. Ahí lo importante es que, claro, uno tiene que tener rigurosidad en términos de qué indicadores definir, que las fuentes de información tengan la periodicidad y la continuidad suficiente para generar ese tipo de análisis de tendencia, entre otros requisitos. Otros análisis longitudinales más difíciles de desarrollar, que requieren mucho más recursos, son los estudios de seguimiento de corte o seguimiento de panel. No sé si aquí incluye, sí, aquí están los monitos para explicar esos distintos diseños. Si tienen alguna duda, eh, me, levanta la mano o abren el micrófono. Ya, ya. Entonces les decía, los diseños no experimentales, uno puede comparar este tema de la dimensión temporal y
en este ejemplo que plantea Bebi es súper bueno como para ver como la diferencia que uno puede, digamos, abordar desde un estudio transversal, uno de tendencia y los distintos tipos de estudios longitudinales. En un estudio sobre cuyo objeto es el envejecimiento, si nosotros queremos definir un estudio transversal, vamos a tomar una muestra de sujetos, por ejemplo, en un momento específico, en 1990, y vamos a analizar distintos grupos etarios que tienen sobre 40 años. Entonces, levantamos una muestra de sujetos con personas que tienen, como se puede ver aquí a la derecha, en el primer dibujito dice estudio transversal, que lo vamos a medir en el año 1990. Vamos a tomar personas que tienen de 41 a 50 años, de 51 a 60, de 61 a 70, 71 a 80 y más, qué sé yo. Entonces a esas distintas personas les vamos a hacer preguntas sobre temas que tienen que ver con el envejecimiento, percepciones, qué sé yo, y a partir del análisis de los resultados de esa encuesta vamos a poder establecer conclusiones eh, de las vivencias de distintos grupos etarios, ¿cierto? Pero en un momento en el tiempo, en el año 1990. Por ejemplo, analizar las políticas públicas que existen para el adulto mayor, las políticas de salud, etcétera. Si queremos desarrollar un estudio de tendencias, ahí lo que debiésemos hacer es tomar, además de los datos que aplicamos y que levantamos en el año 90, debiésemos aplicar quizás otros, o bueno, en el mismo tipo de instrumento, pero en otros momentos en el tiempo. Entonces podríamos hacer otra medición en el año 95, aquí en el ejemplo en el 2000, quizás en el 2010 y así. Debiésemos tener más de una medición para poder analizar las tendencias y comparar los datos. ¿Ya? En cada uno de esos levantamientos nosotros no requerimos que sea el mismo grupo de sujetos, ¿ya? Piensen que estamos aplicando un instrumento, pero el muestreo que hacemos, los sujetos son diversos, ¿ya? Entonces simplemente aplicamos el mismo objeto de estudio, el mismo sistema de medición y lo aplicamos varias veces en el tiempo y comparamos. Lo importante es que los indicadores claves se mantienen, ¿ya? Como ocurre, por ejemplo, con nuestra encuesta de victimización. Ya la encuesta de victimización de nuestro país, la encuesta nacional de seguridad urbana, ya se lleva aplicando por más de una década. Entonces, en la medida que la metodología y las variables claves se mantienen en esa encuesta, nosotros podemos establecer tendencias con los datos, aun cuando los sujetos en cada una de las mediciones son distintos, o sea, tenemos muestras distintas, ¿ya? Eh, Sin embargo, igual es relevante que la metodología de muestreo sea similar, ¿ya? O sea, por ejemplo, que la cantidad de casos tenga una representatividad similar para la escala que queremos hacer el análisis. Si queremos hacer un análisis respecto de la victimización de los hogares victimizados a nivel regional, por ejemplo, es importante que todos los periodos que vamos a comparar tengan esa misma variable, que haya sido medida del mismo modo y que la muestra de casos sea igualmente representativa del nivel regional. ¿Ya? Esos son como algunos requisitos. Luego, ese mismo estudio, si nosotros lo queremos diseñar en marco de un diseño longitudinal, ahí, como les decía, podríamos tener corte o panel, diseño de corte o diseño de panel, y la diferencia tiene que ver con el modo como seleccionamos al grupo que vamos a seguir. ¿Ya? Por ejemplo, si nos interesa seguir el grupo de 41 a 50 años en este estudio sobre envejecimiento, ese estudio se va a llamar como estudio de corte, ¿ya? Entonces, ese estudio nosotros vamos a seguir al mismo grupo de sujetos y cómo va envejeciendo. Entonces, lo medimos en 1990 cuando esos sujetos tenían de 41 a 50, de 51 a 60 y después los volvemos a medir en el año 2000, pero a esos mismos sujetos, pero para ver cómo han envejecido 10 años después. Ese es el típico diseño que se utiliza, por ejemplo, para analizar las carreras delictuales, que en general se hacen con niños en varios de los estudios famosos de carreras delictuales se hacen con niños que
tienen entre 8 y 10 años. Bueno, algunos se hacen con un adolescente un poco más grande, pero muchos parten como niños como de 8 a 10 años y se les va siguiendo a la misma corte de sujetos. Y, eh, y la diferencia del panel es que el panel se toma un grupo en un momento determinado y también se hace eh, seguimiento, pero ahí podemos tener diversos, eh, o sea, grupos poblacionales como más diversos, ¿ya? Y también la idea es hacerle como seguimiento en el tiempo, ¿ya? Hoy se me quedó pegado. Aquí estaba el detalle de lo que les estaba explicando. En el grupo de corte, entonces, la muestra tiene que tener una característica de base muy similar. Por ejemplo, como les decía, el grupo de los adolescentes, tomamos, no sé, 100, 500 adolescentes que van a tener, o preadolescentes que van a tener esta edad y los vamos a seguir en el tiempo y vamos a buscar medir con ellos los mismos tipos de variables para ver cómo han cambiado, por ejemplo, sus conductas respecto a la asistencia a la escuela, el vínculo con la familia, la relación con grupos de pares, las conductas de riesgo, etcétera. Eh, en el, est- en, y ahí, en ese caso, ya, ahí estaba la diferencia. Perdónenme, me confundí. En el estudio de corte, los sujetos tienen que tener elementos identitarios similares, pero no necesariamente se va a mantener exactamente el mismo grupo en el tiempo. Entonces, la muestra puede tener, por ejemplo, casos de reemplazo y algunos sujetos pueden variar en el tiempo, pero tienen que mantener la característica inicial. Y ahí me acordé de un estudio clave, por ejemplo, en el Reino Unido, que es el Millennium Core Study, que ellos tomaron al grupo de personas que nacieron en el año 2000. Entonces, tomaron una muestra de sujetos que nacen en los 2000 y después van haciendo seguimiento. Entonces, lo interesante es que el seguimiento, como un seguimiento poblacional, no necesariamente tienen que ser los mismos exactamente sujetos, digamos, por decirlo de algún modo, no tienen que ser exactamente los mismos root y los mismos nombres de personas, pero sí van en las distintas mediciones, procurar de que las personas cumplan con la misma característica que es haber nacido, en ese caso el elemento de la corte era haber nacido en el año 2000. En el panel, en cambio, que es más riguroso, más exigente, ahí sí requiere que sean el mismo grupo. Entonces ahí sí entrevistamos a los mismos sujetos y la dificultad del panel es que ahí sí puede darse mucho más frecuentemente la mortalidad muestral. O sea que en nuestro primer estudio podamos partir con 500 sujetos y en el segundo seguimiento nos quedemos con 300, después en el tercer seguimiento con menos y así. Y ahí la mortalidad muestral en los estudios de panel es más difícil de superar, digamos, como limitación metodológica, porque la idea es que sea siempre el mismo grupo de sujetos el que estamos siguiendo, porque ahí estamos evaluando, en muchos casos, por ejemplo, cierta política pública que se desarrolla con ese grupo, buscamos ver cambios conductuales y otro tipo de cambios que ocurren al pasar el tiempo, entonces tienen que ser los mismos sujetos. En cambio, en el estudio de corte hay criterios que tienen que mantenerse, pero podemos ir reemplazando a los sujetos, entonces puede ser un poco más fácil de desarrollar y aún así permitir la comparación. Ejemplos. En diseño de tipo no experimental transversal, un ejemplo que está en la bibliografía es este de la dimensión, de cómo se mide la dimensión subjetiva de la criminalidad, que analiza datos de la encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana en Chile y que discute en torno al tema de la inseguridad o el temor al delito y lo contrasta también con indicadores de victimización.
Este es un estudio, como les decía, que, bueno, que se hizo en Chile y que pueden ustedes revisar ahí en el link, revisarlo más en detalle, principalmente en este tipo de diseño. Uno toma datos de una encuesta, en este caso tenemos las bases de datos, ustedes se pueden meter en la página del SEAT y pueden encontrar las bases de datos de distintas aplicaciones de la ENUS, que entonces eso permite que uno pueda hacer un estudio con datos, digamos, transversales, sin tener que uno desarrollar el instrumento, porque ya están las bases de datos y simplemente de esa aplicación yo selecciono indicadores claves, que para mí son de interés. Hugo. Ahí tengo una duda, Lili, respecto a cómo podemos controlar un poco en los estudios transversales los riesgos de atrición, que me causa un poco, por ejemplo, considerando en Chile que igual es probable que después la gente no continúe. Ya, pero es que si es transversal Ah, es perdón, longitudinal. Perdón. longitudinal, ya, ahí está. Si es transversal es un momento en el tiempo, ¿cierto? Entonces ahí yo me quedo con una foto, como dicen ahí en los políticos hoy en día, me quedo con la foto del momento y analizo como en este caso variables que me interesan en materia de criminalidad, criminología, percepción del delito, etcétera. Por eso yo le digo que una súper buena fuente de información es Lenus, ¿ya? Yo estoy siempre tirándoles recomendaciones para su AFE. Entonces, si ustedes quieren trabajar con un estudio de diseño transversal, yo les recomiendo lejos que no se arriesguen a diseñar y tratar de aplicar sus propias encuestas, por ejemplo, sino que acudan a bases de datos que existen, ¿ya? Además, en la Subsecretaría de Prevención del Delito no solo existe la ENUS, hay muchos instrumentos que se han aplicado con fines específicos de violencia escolar, de acoso sexual, de delitos de odio, distintos fenómenos. Entonces, pueden ahí acudir a distintos tipos de bases de datos que son súper ricas, que tienen muchas variables, entonces toman los instrumentos, la metodología de aplicación y pueden desarrollar su propio estudio planteando objetivos. Yendo ahora a la pregunta de Hugo respecto de los diseños no experimentales longitudinales, ahí ciertamente uno de los riesgos metodológicos más frecuentes tienen que ver con la pérdida, como les decía, de la muestra, cómo mantenemos la muestra. La primer tipo de estudio, el de tendencia, es el más sencillo de desarrollar porque ahí, como trabajamos con grandes poblaciones, no hay problemas o riesgo en relación a, digamos, a que la población no sea la misma en el tiempo, porque de hecho las poblaciones en el tiempo cambian. Y ahí lo clave es que los indicadores que seleccionemos sí sean estandarizados y se mantengan, o sea, que las categorías, los conceptos, las variables que se están midiendo se mantengan en el tiempo y que eso permita la comparación. Y ahí también definir niveles territoriales que también sean los mismos, digamos, en el tiempo. Y ahí lo que yo siempre les recomiendo cuando trabajamos comparando periodos es trabajar con indicadores construidos como las tasas y no las frecuencias, porque las tasas me permite controlar este tema del cambio del tamaño poblacional. O sea, en el año 1990, en el 2000, por ejemplo, el tamaño de la población en nuestro país era mucho más pequeño que el actual. El tamaño de la población migrante o extranjera, por ejemplo, era mucho más pequeño. Entonces, para controlar la influencia de este cambio poblacional, es mejor comparar tasas y no frecuencia, ¿ya? Y pueden ver así muchas publicaciones en este ámbito que cometen ese error. Entonces, es un buen dato que tener siempre presente. Luego, en los grupos de corte, cuando queremos analizar en el tiempo cambios de subpoblaciones o grupos sociales específicos, ahí la atención va a estar puesta, como les decía, en los cortes o grupos de individuos que están vinculados por alguna característica en común. Y ahí en este ámbito de la criminología, lo más común son los estudios que buscan analizar em, la evolución de niños o de jóvenes que puedan estar vinculados a ciertas condiciones de vulnerabilidad social,
de asistencia a la escuela y otras variables que puedan considerarse como variables de riesgo del delito, ¿ya? Este tipo de estudio tiene, como les decía, tiene diseños muy específicos. Por ejemplo, los instrumentos tienen que ser bien pensados para poder captar dos elementos que son claves. Elementos que permanecen en el tiempo y elementos que cambian en la vida de los sujetos. Entonces, en los estudios de evaluación de una corte poblacional, tenemos que manejar instrumentos que no necesariamente son los mismos en el tiempo, pero sí van a incluir variables que me permiten estandarizar o controlar elementos de permanencia y controlar, por ejemplo, eh, el lugar de residencia, la comuna de residencia. Puede ser un elemento que es más bien estructural, que en algunos casos cambia, pero cambia menos rápidamente que ciertas conductas, ciertos hábitos, digamos, que va cambiando en los adolescentes a la medida que van creciendo. ¿Ya? Entonces, ese tipo de diseño tienen complejidades que tienen que ver con eso, con la definición y diseño de los instrumentos. Generalmente muchos de esos estudios que siguen grupos y que buscan evaluar entre medio políticas públicas o programas sociales, tratan además de complementar información que a veces no solo se mide, por ejemplo, con los niños, niñas o adolescentes, sino que muchas veces también se incluyen instrumentos que toman la opinión, por ejemplo, de los profesores, de los padres o tutores y otros, y así de ese modo logran como combinar distintos niveles de variables para caracterizar al mismo sujeto. En los estudios de panel hay más restricciones. eh, Ahí la muestra de caso es clave porque ahí necesitamos tener una muestra de sujetos cuando partimos del estudio que tiene que ser suficientemente grande como para resistir al riesgo de la mortalidad muestral que se va produciendo con el paso del tiempo. Y para poder enfrentar este riesgo de la mortalidad muestral, o sea, que se van disminuyendo los casos, se utilizan distintas estrategias. Primero, estrategias, el diseño original tiene que incluir estrategias de seguimiento permanente, con datos de contacto. Por ejemplo, si estamos trabajando con niños o adolescentes nuevamente, tenemos que tener datos de contacto, por ejemplo, de los padres, de la familia, y mantener un sistema aun cuando no lo estemos, por ejemplo, aplicando instrumentos todos los años, porque no, muchas veces se aplican los instrumentos cada 5 años o, no sé, distintas temporalidades. Aún así tenemos que tratar de mantener como un seguimiento bien constante, con correos, con llamadas telefónicas, eh, digamos, distintos mecanismos. Y muchas veces los estudios de panel se utilizan además sistemas de incentivo económico, ¿ya? Ahí hay todo un debate, digamos, de si es conveniente o no utilizar incentivos económicos o qué tipo de incentivos, pero en general en este tipo de estudios hay. A veces se utilizan tarjetas, por ejemplo, esta gift card para compras de supermercado. A veces son incentivos que tienen que ver con la propia educación, por ejemplo, con libros. Siempre hay como que este tipo de estudios, los de corte y los de panel, bueno, y los experimentales también, los diseños experimentales, siempre tienen que ir acompañados con todo una evaluación ética, un comité de ética y todos estos temas se discuten, se analizan, se ven los pros, los contras. Pero en el caso de los estudios de panel, para poder mantener la muestra se requieren de estos mecanismos de enganche, eh, que no tienen que el dilema ético, digamos, es que esos incentivos no generen la distorsión de que los sujetos siguen participando o participan por el incentivo. O sea, el incentivo no tiene que ser tan grande como para que se transforme como sea visto como un pago, pero sí tiene que ser como estar asociado como a costos incluso que a veces tiene la participación. Por ejemplo, si nosotros aplicamos focus group o entrevista y tenemos que hacer que las personas se muevan desde su domicilio al lugar donde se hace la entrevista, bueno, considerar pagos de transporte,
considerar pagos de alimentación para durante las actividades, ese tipo de cosas, ¿se fija? Entonces son distintos elementos que se tienen que ir evaluando para hacer que efectivamente se mantenga. Ahí les dejé un link de un estudio de trayectorias y delitos de adolescentes en Edimburgo, que es un estudio bastante importante y donde uno, si uno se mete ahí a la página, sale como todo el detalle de los muestreos, de los instrumentos. Tiene bastante información y publicaciones y otros elementos. Em, ¿Se acuerdan que yo les decía que habíamos visto algunos diseños cuando vimos en el curso de prevención? Bueno, este es una evaluación de efectividad de un programa. No, no estoy segura si lo vimos o no lo vimos, porque dentro de la bibliografía del curso a veces voy cambiando los casos. Eh, pero de esta evaluación utiliza diseños, digamos, que tienen que ver con lo que les expliqué hasta ahora. Entonces, se los voy a leer y la idea es que ustedes traten de identificar los elementos si ustedes consideran que es experimental o no experimental, transversal, longitudinal o cualitativo, cuantitativo o mixto. ¿Ya? Dice, el bullying por sus características y consecuencias ha transformado en una preocupación central en los colegios, los cuales han desarrollado diferentes formas de afrontarlo. El objetivo principal de este artículo es evaluar la efectividad de un programa de prevención e intervención del bullying y ciberbullying en una muestra de 320 alumnas en un colegio de Santiago de Chile a través de un diseño pre-post-test. El programa utilizó estrategias preventivas e integrales orientadas a realizar intervenciones en los distintos niveles del sistema escolar, colegios, sala de clases, individuos y familia. Los resultados demostraron que el programa es efectivo en disminuir el reporte de ser testigo de bullying y la victimización de manotaje a través de Internet. La efectividad del programa se debería a que se respetaron los lineamientos de los programas que han demostrado ser efectivos. Eh, Solo con los elementos que están aquí, que no necesariamente son todos los elementos de la metodología, porque solo es un resumen, digamos, me gustaría que ustedes plantearan o me indicaran si creen ustedes que es experimental o no experimental y por qué razón. Yo diría que es cuasi experimental porque la muestra no es aleatoria, porque son 320 alumnas en un colegio de Santiago de Chile. Yo supongo que es y específicamente un programa. Entonces, como que está Claro, bien delimitada la población y no puede ser aleatoria, si en definitiva estás viendo un solo colegio en un... Y aparte porque es prepost, entonces igual puede ir también por eso. Es transversal porque trata de analizar un poco los resultados y nos hace como un seguimiento de como a lo largo de un tiempo, de un periodo tal vez creo que son adolescentes. ya, Y es cuantitativo. ya. ¿Alguien tiene una opinión distinta a la de Hugo? ¿O quisiera corregir algo de lo que él dijo? Participantes. Olivia, Allison, ¿quién más veo por aquí? Ah, no los veo a todos. Pilar, ¿alguien tiene una opinión distinta o me declaro que no sé? O declaran que no saben, que no están seguros o seguras. Ya, bueno, si nadie más quiere tirarse a la piscina, bueno, en términos de si es experimental o no experimental, eh,
en base a lo que define aquí, no, tal como dice uno, no se menciona el tema de aleatoriedad y en general cuando uno hace un diseño de tipo experimental es algo que está bien, que uno lo trata de destacar, digamos, porque es un elemento clave. Entonces, probablemente estemos frente a un diseño o cuasi experimental o no experimental. Si el programa está aplicado ¿qué opciones, cómo definimos esa opción? Si el programa este de bullying para prevenir o intervenir en el bullying, el ciberbullying, se aplica en la totalidad de la escuela, ahí difícilmente podríamos tener un grupo de control para hacer un cuasi experimento, ¿ya? Porque claro, todos de alguna manera van a recibir alguna influencia del programa si el programa se aplica al nivel de escuela. Pero en cambio, si el programa se aplica seleccionando algunos cursos, algunos niveles y algunos cursos, podríamos perfectamente tener algunos cursos sin intervención y otros con intervención o como en el ejemplo del estudio de drogas, que eso también se utiliza bastante en el ámbito social, podríamos tener intervenciones diferenciadas, ¿ya? Si queremos, por ejemplo, hacer una evaluación y comparar distintas metodologías, distintas estrategias, pero no dejar a nadie fuera, digamos, sin intervención, podríamos hacer intervenciones diferenciadas. Entonces podríamos hacer que, no sé, po, en básica, entre quinto y séptimo básico, aplicamos una metodología, entre octavo y primero medio aplicamos otra metodología de intervención y en lo más grande aplicamos otra metodología. No sé, una puede ser con trabajo con conserjería, con un psicólogo, otra puede ser mucho más combinando metodologías individuales y grupales, no sé, ya estoy inventando. Pero podremos tener distintas modalidades de intervención para un programa amplio y comparar los distintos grupos y ahí podríamos estar haciendo un diseño cuasi experimental. Eh, en este diseño se habla de pre y post test, porque estamos buscando medir efectividad, ¿cierto? Entonces ahí estamos frente a un diseño que no es transversal, sino que busca ser longitudinal. En general, los diseños evaluativos de evaluaciones de impacto o que tratamos de medir algún tipo de impacto de efecto que tiene pre y post test significa dos mediciones, ¿cierto? Entonces ahí ya hablamos de un estudio longitudinal, ¿ya? Y en ese caso, si nosotros estamos evaluando un programa, la muestra debiese ser la misma, o sea, debiésemos tratar de medir a las mismas chicas al comienzo, o sea, antes de aplicar el programa y después de aplicarlo, ¿ya? Eh, y claro, probablemente pueda ser un estudio cuantitativo, aquí, aunque aquí no se especifica el tipo de instrumento que aplicaron, pero también podría ser mixto. O sea, un estudio de evaluación eh, cuasi experimental con pre y post test puede tener instrumentos de medición cuantitativos que nos permite tener indicadores así bien comparables, pero también podría tener instrumentos cualitativos que me permitan profundizar, por ejemplo, en algunos efectos, en algunos cambios, en percepciones, satisfacción con el programa, etcétera. Aquí hay otro ejemplo que es evaluación de un programa de tratamiento para los malos tratos en el noviazgo, digamos que aborda la violencia en la pareja, en parejas jóvenes. Bueno, aquí se dice, el presente estudio tuvo como objetivo implementar, chuta, y evaluar la efectividad de un programa para parejas jóvenes no casadas que han vivenciado malos tratos mediante un diseño cuasi experimental, ahí ya dice que es cuasi experimental, con prueba y post-prueba, o sea, pretest y post-test, y grupos experimental y control. ¿Ya? Entonces ahí nos da los tips, digamos, nos dice que hay un grupo experimental y uno de comparación, pero es cuasi experimental porque seguramente no tienen mecanismos para hacer una aleatoriedad perfecta, pero sí podemos tratar de que los grupos se parezcan. Dice que en total participaron 12 parejas heterosexuales de adolescentes y jóvenes entre los 17 y 26 años, vinculados mediante una convocatoria
realizada por diferentes medios en su ciudad de residencia. 6 de esas parejas fueron asignadas al grupo experimental y 6 al grupo de control. Y el programa se desarrolló en 10 sesiones, más una sesión de seguimiento, y incluyó psicoeducación sobre la violencia en el noviazgo, creencias y expectativas sobre la relación de pareja, habilidades de comunicación, empatía. Y bueno, aquí luego habla de los resultados que evidenciaron disminuciones estadísticamente significativas a nivel del post-tratamiento en el grupo experimental en comparación con el grupo de control. Y ahí más detalles. Entonces ahí claramente estaban más fáciles de identificar los elementos, pero también es relevante reiterar que este tipo de diseños, como buscamos evaluar un programa, una política pública o algún tipo de programa social, tenemos que tener por lo menos una medición antes-después para poder ver cambio, y si queremos asegurarnos de que esos cambios se deben al programa, lo ideal es tener un diseño cuasi experimental o experimental puro. Ya. Luego de haber visto estos elementos de los diseños metodológicos, que es como la primera capa, digamos, de decisiones que vamos a tomar, vamos a pasar a definir qué procesos, qué tipo de técnicas vamos a utilizar para recolectar o producir los datos cuantitativos. ¿Ya? En el proceso de investigación, entonces, retomando, vamos primero a definir el área temática. Ustedes ya lo hicieron en su formulación de propuesta de tema. En esta segunda fase de formulación, yo empiezo a delimitar eh, conceptos, antecedentes del problema, y para delimitar el problema, yo ya planteo preguntas, objetivos, que es parte de lo que ustedes han estado desarrollando. Como pueden ver aquí, hay una relación, una flecha que va del 3 al 4, que tiene que ver con el marco teórico. El marco teórico nos va a ayudar a darle mucho más, como les decía al comienzo, aterrizaje, fundamentos a esta delimitación del problema. Por eso no basta solo con plantear preguntas y objetivos, sino que también tengo que discutir respecto de mis nociones conceptuales o teóricas respecto del fenómeno que quiero investigar. Y eso va a ir de la mano con hacia abajo con el punto 5, que es la propuesta del diseño metodológico. ¿Ya? La formulación teórica, por su parte, como les decía, esta conceptualización me va a ayudar a definir indicadores o variables que voy a medir y con eso construir los instrumentos. ¿Ya? O definir también las técnicas. Si yo planteo mi diseño metodológico, voy a tener qué técnicas voy a utilizar para aplicar esos instrumentos. Y luego ya tenemos el proceso de recolección de los datos, procesamiento de los datos, análisis de los datos, etcétera. Ese es más o menos un modelo cuantitativo estándar, digamos, ¿ya? La primera debate que se plantea, por ejemplo, en el texto de Asun del libro de Canales, en el capítulo que escribe Asun sobre las metodologías cuantitativas, em, está esta discusión sobre si las investigaciones sociales nosotros podemos hablar de métodos o debemos hablar de métodos de recolección de datos o de producción de datos. Van a ver que los textos metodológicos usan esas dos expresiones. A veces las usan como sinónimo, a veces unos prefieren más una expresión y otra. En ese texto, si usted ya ha leído algo del texto de metodología, se plantea esta discusión. Y hay otros capítulos de Canales que también me parece cuali que también plantea esa discusión. ¿Ustedes creen que los datos cuantitativos se recolectan o se producen? Desde su punto de vista. Si alguien me quiere responder. Hola, ¿se escucha? ¿Sí? Hola, Javi. Yo creo que las dos. ¿Ya? ¿Puedes dar ejemplo como para hacer la diferencia? Es que igual como para tener un dato cuantitativo hay que recolectar datos como cuantitativos y ahí se van haciendo como digamos, distintas estadísticas de lo que se quiera ver. ¿Ya? Entonces yo creo que, por eso como que yo creo que son las dos, pues porque igual hay que hacer un levantamiento
y ahí se recolecta. Y según lo que yo quiera ver, produzco como la estadística que Ya, necesito. produzco después análisis y digamos los Claro, trabajos, ya. Sí, muchas veces se plantea, tradicionalmente, digamos, se plantea de ese modo, que había un proceso de levantamiento, o sea, si usted mira muchos libros de estadística, de hecho, de métodos cuantitativos, se utilizaban esos conceptos, como ir a recolectar o ir a levantar datos al terreno mediante muestreo, qué sé yo, y luego una fase posterior de analizar, producir y llegar a conclusiones. Em, Sin embargo, hay todo un proceso previo, no es que ahí es donde, digamos, uno puede plantear este debate, hay todo un proceso previo para ir a realizar las mediciones, digamos, ya sea mediante encuesta, mediante indicadores o lo que ustedes, o la observación cuantitativa, por ejemplo. Eh, este proceso previo que desarrollamos como metodólogos implica, como les decía, desde el primer momento plantearse ciertas decisiones. Quiero hacer un estudio cuanti, un estudio quali, quiero hacer un seguimiento en el tiempo, entonces vamos a hacer un diseño longitudinal. Son distintas decisiones, ¿cierto? En cada una de esas decisiones, como investigadores, vamos argumentando, vamos respaldando, fundamentando esas decisiones y vamos, digamos, estableciendo parámetros, criterios con los cuales vamos a desarrollar este proceso de producción de información. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer una medición, por ejemplo, con una encuesta, utilizando el instrumento de la encuesta, nosotros no vamos simplemente a, no sé, a salir a la calle, seleccionar personas y preguntarles algo, sino que previamente discutimos sobre los conceptos, los transformamos en variables, les generamos categorías y todas esas decisiones son decisiones del investigador, no son al azar, ¿ya? Entonces, por eso en muchos textos de método hoy en día se habla más bien de producir el dato, porque tiene todo un proceso de decisión y de producción detrás y no es simplemente, no es tan sencillo como en la lógica, por ejemplo, de un investigador en las ciencias naturales que va con un termómetro, toma la temperatura y ahora está más húmedo el ambiente y más rato está menos húmedo, que es mucho más como en la lógica de recolectar algo que uno no modifica, ¿ya? Porque en las ciencias naturales en general son fenómenos que no están tan intervenidos por relaciones sociales. En cambio, en las ciencias sociales sí, todo lo que medimos está intervenido por nosotros mismos, los instrumentos, la forma en que nos planteamos los conceptos, la forma en que los vamos a medir, conlleva, digamos, el proceso de decisiones que em, permite que lo que nosotros midamos, digamos, responda a ciertas nociones que tenemos sobre los fenómenos. Entonces, esto tiene que ver con lo que hablábamos en la sesión pasada sobre qué es medir en ciencias sociales. El proceso de medir en ciencias sociales entonces es vincular conceptos abstractos con indicadores empíricos. Y no es un proceso tan sencillo, tan directo, ¿ya? Los registros de un instrumento de medición, como las encuestas, van a representar valores observables de ciertos conceptos abstractos. Pero esos conceptos abstractos no vienen de la nada, sino que nosotros los vamos a teorizar, los vamos a definir, los vamos a discutir, ¿ya? Entonces, en ese proceso es donde el papel del investigador social es clave. Y esa es como la parte como más, digamos, comprensiva o sociológica, diríamos nosotros, bueno, los sociólogos, del proceso de la investigación social. Y puede ser esa como una de las diferencias como más relevantes entre los cuanti y los quali. Digamos que nosotros los cuanti no hacemos todo este proceso de pensar y de quebrarnos la cabeza para conceptualizar, definir todo, lo hacemos previo, porque tenemos que llegar a construir instrumentos que reflejen esas ideas. En cambio, los quali lo van haciendo este proceso de analizar, de discutir los conceptos, de reflexionar sobre las teorías, los van haciendo en distintos momentos. Lo pueden hacer al inicio, pueden, a veces los investigadores quali parten sin muchas ideas preconcebidas, más inductivos, van a levantar los datos y después como que lo teorizan, ¿cierto?
y después quizás hacen una nueva fase de recolección y es mucho más recursivo en lo cualitativo. En cambio, en lo cuanti, el construir variables, indicadores, sistemas de medición nos obliga a hacer este proceso de reflexión teórica, conceptual antes, porque no podemos partir a medir algo sin tener claro qué es lo que queremos medir. Entonces viene todo este proceso de argumentación, conceptualización, medición, para llegar al ciclo de construir los instrumentos y aplicarlos. ¿Ya? Y ahí la pregunta para ustedes es si ustedes creen que es posible medir o cuantificar los fenómenos criminológicos y si es que hay fenómenos criminológicos que es más fácil, más sencillo o apropiado medir con métodos cuantitativos, mientras que otros son mucho más difíciles de medir. No sé si tienen alguna opinión al respecto. Entonces ahí, como no está muy comunicativo, es donde nosotros como investigadores nos planteamos la pregunta de ¿para qué se va a medir? ¿Qué es lo que vamos a medir? ¿Y cómo lo vamos a medir? ¿Ya? Tres preguntas clave que están en este proceso de diseño que ustedes están desarrollando. ¿Ya? Porque primero defino qué voy a medir, pero de la mano de eso también defino para qué quiero estudiar este fenómeno, por qué es relevante. Y luego que me respondo estas dos preguntas, voy al cómo. Ya, en esta etapa de diseño metodológico estamos en el cómo vamos a medir. Y este carácter intersubjetivo de la realidad social nos obliga, digamos, a enfrentarnos a diversos desafíos, en tanto la medición cuantitativa como en la cualitativa. Y ahí un ejemplo respecto a este tema de cómo conceptualizamos y cómo desde la conceptualización llegamos hasta los sistemas de medición, está el tema del ejemplo que les daba antes del estudio de la inseguridad o el temor al delito. Si yo planteo que lo que quiero medir es el fenómeno de la inseguridad, puedo plantear todo un debate respecto a distintos autores de cómo se define la inseguridad. La inseguridad viene de condiciones de vulnerabilidad personales, viene de procesos sociales, viene de la relación entre mis características personales con cómo yo me sitúo dentro del mundo. No sé, hay muchas teorías respecto a eso. Entonces, si yo defino la inseguridad de un modo o de otro, va a cambiar el cómo yo me acerco a medir ese fenómeno. Entonces, aquí en la encuesta, en la NUS, por ejemplo, se plantea una pregunta respecto a la inseguridad. ¿Usted considera que la inseguridad en su barrio ha aumentado en los últimos 6 meses? Es súper concreto porque te ponen un escenario específico y te plantea si tú crees que ha aumentado, se ha mantenido o ha disminuido. Creo que están esas categorías. Entonces, eh, pero fíjense al utilizar este concepto de la inseguridad, no refiere directamente al delito en esa pregunta. No habla de delito, no habla de algún delito concreto, sino que habla de inseguridad como fenómeno. Y tenemos otra pregunta que más bien refiere y que dice, ¿usted se siente seguro o inseguro frente a la posibilidad de ser víctima de un robo en su barrio? Cambia ahí el objeto, ¿cierto? Ahí te lleva a un escenario más concreto, te dice el escenario de ser víctima. ¿Qué piensa la persona, digamos, respecto a esa posibilidad o no? ¿Es una posibilidad cierta, no tan cierta? ¿Cómo me sentiría yo imaginando esa posibilidad de ser víctima de un robo, además de un delito muy concreto? ¿Se fijan? Y son dos formas de plantear un fenómeno que nosotros podemos decir en abstracto que es similar, que está relacionado, la inseguridad, el temor al delito, bueno, probablemente es lo mismo, pueden decir algunos, pero la práctica va a depender de cómo yo lo defina, lo conceptualice para llegar a cómo lo voy a medir, ¿ya? Y en eso es súper importante que ustedes en el trabajo que están haciendo de diseño se planteen esas preguntas. Yo quiero medir, quiero estudiar no sé, la corrupción en las instituciones policiales. Bueno, pero ¿qué entiendo por corrupción? Hay distintas teorías sobre la corrupción. Es lo mismo corrupción que, no sé, falta la probidad. Es lo mismo corrupción que, no sé, vulneración a las normas institucionales.
no sé, y pueden haber muchas formas de plantear el objeto que queremos estudiar y entonces hay que hacer ese trabajo de discusión, de análisis, de concretar, definir los conceptos para poder avanzar hacia la medición. Bueno, respecto de los métodos cuantitativos, una vez que ya elegimos estos diseños, si era no experimental o cuasi experimental, si eran estudios de tipo transversal o longitudinales, ahí pasamos a los métodos o a las técnicas también podemos decirlo, que son los instrumentos más concretos. En criminología tenemos los típicos estudios poblacionales de tipo transversal, que el más característico tiene que ver con las encuestas de victimización y si nos centramos en este ejemplo, aquí tendríamos nosotros que decir que vamos a trabajar con un diseño no experimental, ¿cierto? Las encuestas de aplicación transversal se basan en diseños no experimentales. Luego tendríamos que definir con claridad nuestro sujeto de estudio. En este caso, las encuestas de victimización generalmente tienen como sujeto de estudio a las personas, pero también dentro de las encuestas de victimización hay muchas preguntas dirigidas a los hogares. Entonces pueden tener estas dos sujetos o unidades de análisis, que también se llaman, en un mismo estudio, ¿ya? Luego la técnica que se aplica en las encuestas de victimización es el uso de cuestionarios estandarizados, cuestionarios que son cerrados, que tienen en general preguntas cerradas, con categorías de respuesta, y esa técnica se conoce como encuesta social o como en específico como cuestionario estandarizado. Dentro de esa técnica vamos a tener distintas variables, ¿cierto? Podemos medir victimización, denuncia, inseguridad. Otro tipo de estudio en el ámbito de criminología son los estudios comparados. Por ejemplo, los estudios comparados sobre el homicidio. ¿Ya? Los estudios comparados que analizan fenómenos como el homicidio en general también se basan en diseños no experimentales, porque comparamos distintos contextos, por ejemplo, distintos países. Nuestro sujeto de estudio, bueno, como les decía, pueden ser los países, pero también pueden ser ciudades. Podemos tratar de tomar los datos a nivel de ciudades y comparar ciudades. Ahí la técnica con la que trabajamos es el análisis de datos secundarios, ¿ya? Buscamos fuentes que sean similares, por ejemplo, en los distintos países vamos a tomar como fuente, por ejemplo, estadísticas de las policías, o bien vamos a tomar estadísticas de ministerios públicos, fiscalías, no sé qué se llaman en otros países. Y tenemos que tratar de contar con indicadores que sean similares, porque el estudio comparado, la base es que tengamos indicadores similares, de periodos similares y que la escala territorial sea la misma. O sea, si vamos a comparar ciudades, ciudades, si vamos a comparar em, estados que sean, digamos, comparables. Y las variables que tendríamos ahí a trabajar, bueno, las tasas de homicidio, pero también en los estudios de homicidios a veces se buscan establecer relaciones con otras variables, por ejemplo, indicadores de pobreza, indicadores de em, ingreso per cápita, otros. Y otro ejemplo de estudios en criminología podría ser más de tipo longitudinal, podría ser el ejemplo que ya les comentaba antes de los estudios de trayectorias delictuales. En general, los estudios de trayectorias delictuales se basan en diseños experimentales o cuasi experimentales, como los que les explicaba anteriormente. El sujeto de estudio en este tipo de investigación suelen ser los adolescentes infractores de ley, aunque hay en algunos casos y ahí tenemos dos diseños por lo menos tradicionales distintos. Hay algunos que parten haciendo seguimiento y análisis con niños y niñas que no necesariamente hayan tenido una relación con la justicia y lo siguen en el tiempo y ahí ven la diferencia entre quienes llegan a cometer delitos o no y los distintos elementos que pueden reconocerse como factores de riesgo, mientras que hay otros estudios que parten con sujetos que ya
están en conflicto con la justicia, que generalmente esos estudios inician cuando están dentro del sistema penal y luego les hacen seguimiento posterior para ver si continúan en el delito, si desisten, ver fenómenos como la reinserción social y otros. Ahí la técnica suelen ser cuestionarios basados en escalas de tipo, los más tradicionales son los cuestionarios de autorreporte, o sea que la misma persona identifica sus propias características y las circunstancias en que ha cometido delito o no ha cometido, pero también esos estudios muchas veces complementan fuentes de información, como les decía hace un rato, de otras fuentes como instrumento aplicado a padres, a las escuelas y otros. Y también pueden complementar con los registros administrativos, por ejemplo, del sistema penal mismo. Y ahí variables pueden ser claves, digamos, de ese tipo de estudio: la edad de inicio del delito, las condenas, la cantidad de condenas, la edad en que se cometieron esas distintas condenas, consumo de sustancias, variables educacionales, sociales y otras. Eh, en ese marco, entonces, de esos ejemplos de estudios que yo les planteo que son bien tradicionalmente aplicados desde los métodos cuantitativos en criminología, tenemos entonces distintos instrumentos de producción de datos cuantitativos. ¿Cuáles son los más frecuentes? Bueno, el más tradicional, como les decía, son los cuestionarios o encuestas em, sociales. Luego podemos tener como instrumento la observación, que puede estar acompañado por pautas que sean cuantificables, o sea, que de manera similar a una encuesta tenga sistemas para medir o cuantificar ciertos fenómenos. Podemos tener el análisis de contenido cuantificable, donde nosotros revisamos, leemos documentos y cuantificamos ciertos conceptos, indicadores, criterios que se van, eh, digamos, definiendo dentro de un texto, ¿ya? De un documento, de un texto. Podemos tener análisis de datos secundarios, que en el fondo son encuestas, estudios o registros administrativos que ya fueron levantados por otras instituciones y nosotros tomamos esos datos y los analizamos con otros objetivos. Esperemos un segundo. Y podemos tener, bueno, otros instrumentos pueden ser las escalas, que por ejemplo desde la psicología se diseñan y se aplican en otros contextos o pruebas estandarizadas, entre otros. Déjenme mirar la hora. Ya. Bueno, en el proceso de investigación, luego que ya hemos definido estos elementos base, digamos, de los diseños y hemos ido tomando opciones, una de las decisiones que vamos a tomar en los métodos, tanto cuantitativos como cualitativos, es si vamos a partir, como les comentaba anteriormente, desde un enfoque más bien inductivo o deductivo. ¿Ya? Eso tiene que ver con el punto de partida desde donde vamos a investigar. Si el fenómeno que vamos a investigar es un fenómeno muy nuevo sobre el cual no hay mucha teorización previa, probablemente el enfoque que nosotros vamos a utilizar va a ser más bien inductivo. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ir más al terreno, a los datos, a conocer el fenómeno para luego ir generando teoría sobre la cual hipotetizar. En cambio, si tenemos fenómenos que ya han sido investigados o sobre los cuales ya hay teorías previas, lo más recomendable es que planteemos un enfoque más bien deductivo, o sea, definamos con claridad las teorías, las hipótesis y vamos em, el terreno, digamos, a hacer una medición que permita confirmar o refutar esas teorías. ¿Ya? En ese contexto, bueno, la investigación social, eh,
como otras áreas de la ciencia, va a cobrar un rol relevante el poder investigar los distintos problemas sociales que se presentan en el territorio y en el ámbito específico de la criminalidad. Es clave ver a la investigación como una herramienta para poder entender los fenómenos, comprender sus causas o sus consecuencias y buscar soluciones que en el ámbito de este magíster nos interesa mucho desde la perspectiva de las políticas públicas. ¿Ya? Bueno, aquí en este esquema pueden ver como la principal diferencia, que en la investigación inductiva, o en este enfoque inductivo, nosotros partimos de la observación hacia el planteamiento, mientras que en el enfoque deductivo, al final de la hoja pueden ver, partimos de las hipótesis teóricas hacia la observación, ¿ya? Y esta introducción de estas dos miradas, digamos, de estos dos enfoques, se las planteo porque em, quiero conectarlo con el tema de las hipótesis, ¿ya? Y esto es lo último que vamos a ver, que quiero explicarles hoy día. Probablemente les voy a mostrar las clasificaciones de las variables, pero no lo vamos a retomar la otra sesión. Aunque me imagino que muchos de ustedes ya han trabajado con definiciones de hipótesis y variables, igual es importante en la investigación cuantitativa tener mucha claridad de esto, ¿ya? La hipótesis es una conjetura, suposición o respuesta previa al problema científico que estamos investigando. La hipótesis se expresa en forma de un enunciado, ¿ya? Una frase, digamos, que la vamos a enunciar de forma afirmativa, donde dentro de este enunciado vamos a tener dos o más elementos que se denominan variables, ¿ya? Sobre todo en los métodos cuantitativos los denominamos variables, ¿ya? En los métodos cualitativos muchas veces no se usa el concepto de variable y se usan otros conceptos como dimensiones, eh, proposiciones o la palabra concepto en sí, por ejemplo en lo cualitativo. ¿Ya? En lo cuantitativo, las hipótesis siempre están definidas por, o siempre se componen por variables. La hipótesis, entonces, este enunciado se basa en una teoría. Por eso en algunos trabajos que entregaron a ustedes, algunos ya plantearon así hipótesis y yo les coloqué como comentario a algunos que cuando uno está en la primera fase de propuesta de investigación, no es necesario aventurarse con hipótesis si aún no tenemos un marco teórico tan claramente definido, ¿ya? Porque las hipótesis tienen que ser enunciados basados en teoría o basados, por ejemplo, en un cúmulo de investigaciones previas que ya han encontrado cierto tipo de resultados y que yo quiero probar esos resultados, validarlos empíricamente, ¿ya? Entonces, mis hipótesis son proposiciones, afirmaciones, digamos, que definen, digamos, cierto tipo de respuestas potenciales a las preguntas de mi investigación, de mi fenómeno de estudio. ¿Ya? Y estas respuestas requieren ser validadas y por eso yo lo propongo en esta afirmación o conjetura para poder ver si puedo validarla, aprobarla, digamos, o refutarlas. ¿Ya? La validez de una hipótesis entonces siempre es de carácter provisorio. ¿Qué significa eso? Que yo en el marco de mi investigación puedo aprobar mi hipótesis o mis hipótesis en plural, pero puede ser que una investigación futura que hagan otros sujetos lleguen a la conclusión que refuta esa hipótesis, ¿ya? Entonces, siempre va a ser provisoria. La hipótesis, y eso es precisamente el elemento clave que nos ayuda a ir acumulando conocimiento, porque si todas las hipótesis teóricas fueran aprobadas, no habría cambio en la ciencia y no acumularíamos conocimiento. Entonces la hipótesis debe ser claramente formulada, así como las variables, para que podamos hacer su medición en base a los instrumentos que vamos a diseñar en el contexto de un estudio. Entonces, a través de este proceso de verificación de la hipótesis, vamos a ver si la hipótesis resiste a la prueba de ser falseada o descartada y en su lugar
vamos a tener una alternativa mejor, ¿ya? Entonces, la idea de contar con hipótesis nos pretende, digamos, establecer ciertas verdades o leyes inmutables, como por ejemplo se proponía en la criminología positivista cuando empieza a surgir. No sé si se acuerdan de los orígenes de la criminología positivista. Ahí los primeros criminólogos planteaban ideas que ellos pretendían establecer como verdades. Querían transformarlos como ley en la criminología. Por ejemplo, las ideas que planteaba Lombroso sobre las características físicas de la forma del cerebro, de los rasgos físicos de la persona y asociar eso a las características del delincuente, o sea, pretender que a través de las características físicas de una persona se podía identificar si era o no delincuente. Esas ideas ellos las planteaban como ideas que pretendían comprobar empíricamente y que buscaban transformarlas en leyes, ¿ya? O sea, que más o menos se mantuvieran como irrefutables. Pero en la práctica, eh, con el desarrollo de la ciencia de la criminología, se fue demostrando que eso no es posible, que en términos generales en las ciencias sociales no es posible establecer leyes o verdades inmutables porque en las ciencias sociales todas las hipótesis tienden a ser, pueden ser refutables o parcialmente o totalmente y pueden ser, digamos, em, superadas a través de mayor desarrollo de la investigación. Entonces pueden tener una verdad, pero una verdad contextualizada, por ejemplo, temporal en cierto periodo, pero que a futuro puede ser rebatida por otra teoría y otras hipótesis. Entonces las hipótesis van a, como les decía antes, se van a vincular estrechamente con mi marco teórico y este marco teórico me va a permitir definir los enunciados que van a tener las hipótesis. Y ahí es donde nosotros entonces vamos a tener este escenario que es el marco teórico o marco de referencia de la tesis de la AFE, que probablemente este tema lo van a trabajar más con sus profesores guías. Solo como para términos de contexto, de esquema, digamos, mostrarle esto que es bastante interesante, que es un esquema que plantea el texto metodológico de Bevi, donde él dice que en el marco teórico vamos a tener elementos teóricos que responden a teorías generales que permiten explicar, en este caso, por ejemplo, ciertos fenómenos delictuales. Después vamos a tener otro nivel, que es el nivel de los conceptos y categorías que se definen a partir de elementos teóricos, pero que pueden ser mucho más específicos. Y luego vamos a tener una tercera patita, digamos, una tercera eh, parte que va dentro del marco teórico, que es el conocimiento empírico acumulado, que son, digamos, los estudios previos sobre el tema que a mí me interesa. ¿Ya? Es importante que en el marco teórico referencial del AFE ustedes traten de desarrollar o que contenga estos tres elementos, ¿ya? Para que su estudio tenga un respaldo, digamos, suficiente a la hora que queremos hacer, elaborar nuestros instrumentos y hacer mediciones, ¿ya? Volviendo entonces al tema de la hipótesis, las hipótesis nos van a proveer de estas respuestas tentativas a las preguntas de investigación y pueden surgir. ¿De dónde pueden surgir la hipótesis? Bueno, directamente los postulados de una teoría que ya ha sido desarrollada previamente, puede ser que la teoría fue desarrollada en otro contexto, por ejemplo, y nosotros queremos testearla llevarla a nuestro territorio y testearla en este contexto, ¿ya? También las hipótesis pueden surgir de un análisis teórico crítico respecto de una teoría que existe y que en verdad yo no estoy de acuerdo con sus postulados y quiero plantear de otro modo las ideas que ha sido planteado por esa teoría o a partir de la revisión bibliográfica he encontrado aspectos que en esa teoría no fueron abordados y los planteo de otro modo. También pueden surgir la hipótesis del análisis práctico de un fenómeno que se repite con ciertas características, cierta recurrencia, y desde eso surge una idea de cierta generalización empírica que yo quiero comprobar. O también pueden haber elementos de intuición del investigador que quiere relacionar
ciertas variables y que tiene alguna evidencia empírica que puede ayudarle a sustentar esa idea y la quiere confirmar a través de su investigación. Ya, bueno, la hipótesis tienen como función entonces especificar esto que queremos investigar, llevarlo a una afirmación y establecer en esa afirmación la relación entre variables. Esas afirmaciones, esa hipótesis pueden tener distintas formas. Pueden haber hipótesis que se refieran a cierta regularidad empírica o a la generalización de una relación. Pueden haber hipótesis que refieran a una relación más bien compleja, como la de un tipo de ideal, o pueden haber hipótesis que refieran a cambios en una variable. ¿Ya? Y aquí les muestro muy brevemente algunos ejemplos y sí. Sí, les voy a mostrar los ejemplos y ahí si tienen alguna duda o comentario y después lo retomamos en la otra clase. Sobre regularidad empírica, la generalización de una relación, un ejemplo clásico de la criminología es el texto del suicidio de Durkheim. Y ahí en ese texto Durkheim analiza cómo en países con mayor proporción de católicos se presentan menos suicidios que en países protestantes. Y también él compara, digamos, analiza que hay mayores niveles de suicidios cuando se observan más divorcios y situaciones de guerra, comparando países europeos en distintos contextos históricos. ¿Ya? Entonces se fijan ahí, él toma una variable clave de análisis, ya su objeto de estudio que es el suicidio, lo analiza con datos secundarios, porque Durkheim principalmente trabajó con datos con las estadísticas demográficas de distintos países y la relaciona con variables y características para tratar de establecer una generalización entre ciertos casos. Entonces toma varios países que son católicos, otros varios países que son protestantes y otras características, indicadores presentes en esos países y compara esas situaciones. Luego tenemos otro tipo de hipótesis, como les decía, cuando tratamos de establecer algún tipo de relación más compleja, que es como caracterizar a un tipo de ideal. Weber plantea que los tipos ideales son un instrumento metodológico que permite interpretar fenómenos sociales y cada tipo ideal puede definir una serie de características, atributos. ¿Ya? Ahí les dejo un link de un ejemplo de Weber. Y claro, un tipo ideal uno podría plantear, por ejemplo, una cosa que se plantea desde la psicología jurídica que tiene que ver con estos como perfiles de personas en torno a tipos de personalidad y características, digamos, en relación a otras variables y cómo esas características pueden ser más vinculadas a ciertos tipos de delitos, como estas patologías delictuales que se analizan en estos fenómenos que analiza la psicología, tratando de establecer em, como, no sé si perfiles la palabra, como patrones de conducta específicos, pero que no solo considera un tipo de variable, sino que considera muchos factores. Ciertamente ese tipo de análisis o ese tipo de hipótesis tiene que ver con un elemento más comprensivo, más cualitativo o con la incorporación de muchas variables y puede ser más difícil de establecer en términos de hipótesis. Otro tipo de hipótesis es cuando establecemos o buscamos establecer em, cambios a nivel de la propiedad de una variable o cuando proponemos que una variable cambió producto de la influencia de otra. Por ejemplo, las tasas de victimización por delitos violentos son más altas en comunas con mayor concentración de pobreza y desventajas sociales. Ahí en esa afirmación ya estamos relacionando em, el fenómeno de los delitos violentos a través del indicador de tasa de victimización, comparando comunas con mayor o menor niveles de pobreza, ¿cierto? Entonces ahí buscamos establecer comparación que pueden ser
en este caso comparando un contexto en un momento en el tiempo, pero también podríamos hacer hipótesis relacionadas a cambios en el tiempo, ¿ya? Y ahí lo que podemos desglosar de las hipótesis es cuáles son sus componentes claves que tiene que tener la hipótesis. Las hipótesis tienen que tener unidad de análisis, ¿ya? Que pueden ser individuos, grupos, viviendas, instituciones, ¿ya? Como mi sujeto de estudio, en otras palabras. La hipótesis tiene que contener variables, que son estas características o propiedades, que pueden ser más cualitativas o más cuantitativas, es la forma en que la definamos, que son estas características que presentan estos sujetos o unidades de análisis. Y el tercer componente que tienen las hipótesis son los elementos lógicos, que van a establecer relaciones entre la unidad de análisis y las variables. ¿Ya? Y aquí les voy a dejar un ejemplo que expresa una hipótesis. Dice, cuanto mayor es el grado de rechazo emocional de los niños por parte del grupo familiar, tanto mayor será la probabilidad de que estos se involucren en actividades delictuales durante su juventud. Entonces ahí les dejo la tarea para que lo miren la frase, la piensen, de cuáles son los elementos uno, 2 y 3 que están, que componen esa hipótesis. ¿Ya? Eh, y luego, bueno, ahí em, hay distintos tipos de hipótesis, como les planteaba ahí, algunas de las formas de hipótesis más tradicionales, pero también cuando uno ve los libros de metodología, a veces hay muchas formas de describir las hipótesis. Por la parte del análisis estadístico, tenemos hipótesis que se definen como hipótesis más bien descriptivas, que, por ejemplo, buscan describir cómo se comportan o cambian ciertos fenómenos, pero sin pretender hacer relaciones entre causa y efecto, por ejemplo, entre dos variables, mientras que tenemos hipótesis que son más bien inferenciales, que sí tratamos de plantear la posibilidad de que haya relación entre variables y que una variable influya a la otra o cause a la otra. ¿Ya? Y en la estadística hablamos también de la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Bueno, eso no lo vamos a ver aquí, en cursos de estadística lo podrán ver. Pero es importante establecer esa diferenciación, digamos, de que en materias de investigación vamos a tener hipótesis que son más causales, que en estadística se llaman como inferenciales, y algunas hipótesis que son más sencillas, más descriptivas. Y ahí podemos tener hipótesis que buscan diferenciar grupos, como este ejemplo que yo les planteaba de comunas pobres versus ricas. Ahí estamos tratando de diferenciar grupos versus hipótesis que buscan establecer relaciones entre variables. Ahí pueden buscar, bueno, ahí están las definiciones, las vamos a retomar la otra sesión. Y pueden buscar ejemplos. Aquí tengo algunos ejemplos, pero no son necesariamente de temas de criminología. Em, pero ustedes pueden pensar después y podemos conversar la otra sesión sobre las hipótesis y las variables que ustedes están pensando algunos en su estudio y tratar de definirlas o redefinirlas a partir de estos elementos. ¿Ya? Entonces, aquí les dejo algunos de estos ejemplos. Si hablamos de hipótesis descriptiva, por ejemplo, a nivel correlacional, solamente buscamos establecer, plantear la posible relación entre variables y ahí podríamos decir, como en este ejemplo, a mayor inversión, mayor cantidad de empleados, menores niveles de pobreza, eh, menores niveles de victimización o de delito, no sé, ese tipo de relaciones entre variables. Em, Mientras que cuando buscamos establecer una relación más concreta de causa-efecto, generalmente necesitamos contar con diseños de investigación que nos permitan establecer esa causa y efecto, ¿cierto? O sea, que una variable provocó a otra, como sería este tema de la pobreza y la victimización o el delito, sería como decir, en la medida que aumenta la pobreza, aumenta la cantidad de homicidios en un país, por ejemplo.
Y ahí nosotros estamos como haciendo una relación más directa entre la pobreza y los homicidios. Que en el otro ejemplo, más bien nosotros planteamos, bueno, puede haber una relación o una asociación entre desventajas sociales y delitos, pero no necesariamente una causa la otra. ¿Ya? Eso es importante que en la hipótesis esas relaciones estén bien planteadas porque en un contexto experimental nosotros podemos plantear hipótesis de causas y efectos o cuasi experimental, pero en un diseño de investigación no experimental las hipótesis que tenemos que plantear tienen que ser son simplemente de relaciones entre variables o de cambios entre em, en paralelo entre variables, digamos, que se asocian, pero no podemos establecer hipótesis de causa y efecto. ¿Ya? Y lo voy a dejar hasta ahí. No sé si tienen alguna duda, consulta. Después viene el tema de las variables que pueden revisarlo. Pueden revisar más en detalle todo esto y también leer la bibliografía que está recomendada sobre el tema de las hipótesis y la variable y yo lo retomo en la siguiente sesión. Ya en el texto de Asun está todo este tema de la medición. En el capítulo que habla del análisis de cuantitativo de datos, habla también en parte de esto de la hipótesis. Y me parece que hay otro texto que yo dejé recomendado, que es el de Meruane, Salina y Meruane, parece. Está la bibliografía, lo voy a verificar, que también refiere a las hipótesis. Por ahí en las referencias tiene que estar. Bueno, me voy a fijar Meruane y Salinas. Me parece que está también en la bibliografía complementaria y también ahí tiene un capítulo sobre las hipótesis y las variables. ¿Ya? Entonces, de todas maneras, lo voy a retomar porque quiero que en la sesión que tenemos presencial conectemos este tema con sus temas de investigación, con lo que propusieron como objetivos y, y algunos que propusieron hipótesis, y ahí también se pueden llevar sus ideas y las conversamos. Y ahí también en esa sesión vamos entonces a ver, trabajar un poco en el tema de las encuestas y los datos secundarios, que son las dos principales estrategias de metodologías cuantitativas que quiero que veamos, digamos, a modo introductorio en esas sesiones que nos restan. Eso. No sé si consulta, comentarios. Igual me imagino que están súper cansados, así que igual que yo. Así que mi principal sugerencia entonces es que revisen la bibliografía, que miren en detalle el PPT, cosa que la siguiente sesión yo retomar el tema de las variables y de las hipótesis y ya conectarlo también con los instrumentos, con sus temas de investigación y ¿cómo se llama? Y lo conversamos. Eso. Cualquier duda, como les dije en el mensaje, que no sé si lo alcanzaron a ver, respecto de sus avances, escríbanme, ¿ya? A mí o a la profesora Javiera o a las dos nos escriben cualquier duda de las recomendaciones, de los comentarios, de bibliografía complementaria, nos piden y ahí lo vamos conversando. Ya, me despido. Eso es todo. Chao, que Buenas estés bien, Lili. noches, que Chao, estén chao, que bien. estén muy bien. Chao, gracias.